reconocimiento antigénico. Entonces, el reconocimiento antigénico, veamos primero a nivel de los linfocitos T helper. Linfocitos T helper, ¿cómo reconocen el antígeno? Acá tenemos un linfocito T helper, acá un macrófago, ¿se ve, no? Entonces el macrófago ya sabemos que presenta sus células antigénicos a través de moléculas del complejo mayor de la compatibilidad 2 aquí al CD3-TCR de un linfocito T helper. A su ladito tiene el coreceptor del CD4. Estas tres conforman lo que se llama las moléculas de reconocimiento antigénico como tal, reconocimiento antigénico. Aparte hay otras dos, el CD28 y CD4, que son moléculas coestimulatorias, ¿ya? Que interactúan con el B7 del macrófago para ayudar a coestimular, a coactivar. Y aparte acá de rojo hay otras dos moléculas que le sirven para unirse. Son moléculas de adhesión celular, el LFA2-CD2 con el LFA3 de parte del macrófago, el LFA1 con el ICAM1 de parte del macrófago. Entonces, para que se dé en forma adecuada un reconocimiento antigénico se necesita de estas tres, la participación de estas tres moléculas coestimulatorias, de reconocimiento antigénico y moléculas de adherencia celular. Igual que he comentado para el linfocito T helper que estoy hablando, es para el linfocito T citotóxico. Lo único que acá el linfocito T citotóxico tiene el TCR, el CD3, y acá en su lugar el CD4 es el CD8, ¿no es cierto? El CD8. Y que va a reconocer péptidos antigénicos intracelulares presentados por complejos mayores de histocompatibilidad 1. Adicionalmente necesita, igual que el T helper, moléculas coestimulatorias, CD28, CTLA4, el B7 acá de parte de esta célula, y moléculas de adherencia celular tan igual como comenté para el linfocito T helper, ¿ya? Igualito, casi muy igualito. Entonces estoy hablando de reconocimiento antigénico por los linfocitos T. Por los linfocitos B, que después lo vamos a ver, y ya sabemos, tienen el BCR, que son dos moléculas de inmunoglobulina, la D y la E, ¿sí? Y a su lado los correceptores inmunoglobulina alfa y beta, para reconocer un antígeno extracelular soluble, ¿sí? Extracelular soluble. Y la tercera población de linfocitos son las células natural killer, que van a reconocer antígenos polisacáridos, receptor activador de la célula natural killer, que también lo vamos a tocar después. Y entonces veamos cómo es este reconocimiento antigénico por el linfocito T helper, que es el que me voy a ocupar mayormente. En este lado tenemos a nuestro linfocito T helper. Está un poco claro, pero creo que esa ventana hay que jalarla. A ver, trata de jalarla. Sí, pues sí, la parte de jalarla está muy clara. Ya, mejor ahí. Entonces, tenemos acá abajito nuestras células T CD4 positivas, linfocitos T helper. Tiene su TCR, cadena alfa, cadena beta. Va a reconocer aquí a un antígeno antigénico extracelular, que le es presentado por moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad 2, ¿sí? Entonces, este TCR va a reconocer al antígeno de forma específica, un péptido antigénico. A su ladito tiene las moléculas del CD3, que son 5 proteínas del CD3, ¿ya? La más importante es esta epsilon. Y más a su ladito va a tener la molécula CD4, que actúa como correceptor.
Entonces, así es como lo va a reconocer con estas tres moléculas, ¿ya? Y igual acontece casi con el TCR del linfocito T citotóxico, cadenas alfa y cadenas beta. Reconocen un péptido antigénico intracelular presentado por complejos mayores de histocompatibilidad clase 1. ¿Ya? A su ladito también tiene 5 proteínas que conforman el CD3. Y las más importantes también estas proteínas epsilon acá. ¿Ya? Y a su ladito el correceptor que es el CD8. ¿Sí? Muy parecido para el T-helper, muy parecido para el T-citotóxico. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Una vez que el TCR con el CD3, CD4 en el linfocito T-helper reconoce al péptido antigénico, este lo va a internalizar al citosol de esta célula. Estamos hablando del linfocito T-helper. Esta internalización hace que se activen unas enzimas llamadas tirosinquinasas, por ejemplo el LCK, ¿ya? Que se activen. Y estas activas, ¿qué es lo que van a hacer? Tienen hartos residuos de fósforo, van a fosforilar, a dejar fósforo en otras proteínas, como en esta cadena que les digo, epsilon del CD3. Estas cadenas, entonces ahí van a dejar el fósforo. El fósforo es para prender la cocina, acá es para prender al linfocito T-helper, o sea, activarlo. Estas cadenas del CD3 se les llama cadenas ITAM. ¿Por qué se les llama ITAM? Motivo de activación inmunoestimulador basado en tirosina. Entonces estos ITAM son los que van a ser, por ser largas, cadenas largas, van a ser fosforilados por estas tirosinquinasas. Ahí vemos cómo son fosforilados. Y después van a venir otras proteínas adaptadoras, por ejemplo el SAP70. Y ahí se adaptan, quedan fosforilados también, ¿ya? En estos dos dominios. Esta activación del SAP70, fosforilación del SAP70, se llama el punto triggering o punto de disparo, punto de activación del linfocito T-helper. A partir de ahí se van a suceder, vamos a ver, una serie de reacciones de fosforilación en cascada. Se van a fosforilar varias proteínas con el fin de activar al linfocito T-helper. ¿Qué implica la activación del linfocito T-helper al igual que el linfocito T citotóxico? Primero, estas reacciones de fosforilación de proteínas van a dar lugar a lo que se llama eventos de transducción de señales, ¿ya? O vías de señalización simplemente. Después va a dar lugar a que se activen estas proteínas llamadas factores de transcripción. Después estos factores de transcripción pasan al núcleo de la célula y ahí van a activar determinados genes. Van a hacer que se expresen determinados genes. Expresión genética. Y entonces esta expresión de genes, al final, ¿a qué va a dar lugar? A que se formen proteínas, síntesis de proteínas, ¿ya? Para esto se activan los linfocitos T-helper, T citotóxicos o cualquier célula del organismo, con el fin de, al final de cuentas, hacer expresar genes que produzcan proteínas para los cuales están hechos esas células. Hablando de nuestras células inmunes, los linfocitos T-helper, vamos a ver para qué están hechos. Este es el primero. Los eventos de transducción de señales van a implicar cuatro grandes vías, que mejor las vemos, y las aprendemos, porque en la lectura no se aprende. ¿Qué ha pasado? ¿Se fue? Doctor, presione Enter. A ver. Enter. Muy bien. ¿El señalador? No.
Ya está. Ya. Entonces tenemos acá la presentación antigénica con el TCR que está fosforilando hasta el SAP70. Hasta ahí nos hemos quedado, ¿ya? Y a partir de ahí se van a fosforilar una serie de proteínas que van a dar lugar a lo que se llama transducción de señales, ¿sí? Transducción de señales. Todo esto de acá. Todos son eventos de fosforilación, ¿ya? Se van a activar 4 grandes vías: el RAS-GTP, el RAT-GTP, el inositol trifosfato, y acá el diacilglicerol, inositol trifosfato. Un poquito lo vamos a aclarar esto después. Entonces, todo esto de fosforilación significan eventos de transducción de señales. Y después, ¿qué cosa se va a activar? Los factores de transcripción. Y acá vamos viendo ya uno de los grandes factores de transcripción: NFAT, factor nuclear kappa beta, AP1. Y estos factores de transcripción están en el citosol, algunos ya están en el núcleo, pasan al núcleo y ahí es donde van a factores de transcripción, van a transcribir un mensaje que está llevando desde acá, que están llevando desde esta unión, van a transcribir un mensaje, van a hacer activar, que se activen, que se expresen determinados genes a los cuales les va a dar un mensaje. Se va a formar un RNA mensajero, el cual va a llevar ese mensaje para que al final, a nivel de los ribosomas, se sinteticen proteínas, ¿ya? Proteínas como cuáles. Entonces, el linfocito T helper está hecho para ¿qué? Para producir proteínas, para producir diversos tipos de proteínas, dentro de ellos interleucinas. Por ejemplo, interleucin 2. Cuando se produce la interleucin 2 y también se va a producir su receptor, que se expresa acá en la membrana, ahí se dice que este linfocito T helper ya está activo. Han producido las proteínas para los cuales están hechos el receptor de interleucin 2 y la misma interleucin 2, ¿ya? Entonces, pero bueno, esto no es tan simple, tiene más detalles, vamos a ver adelante. Esto de acá se llama primera señal. La unión del complejo mayor histocompatibilidad péptido con el TCR es la primera señal de activación. Y hay una segunda señal de activación, sí, que está dada por la interacción del B7-1 y 2 con el CD28 del linfocito T helper. Y a través del cual esta segunda señal también se van a fosforilar en cascada, va a ayudar a fosforilar muchos eventos de transducción de señales, ¿ya? Entonces es una segunda señal de activación. Con más detalle también lo vamos a ver adelante. Entonces, he dicho que hay 4 grandes vías, eventos de transducción de señales. Una de ellas es la cascada que se llama de las MAP quinasas, en el cual el RAS es la proteína representativa. Y una vez que se fosforila, acá tenemos todo lo que les he mencionado, SAP70, todos los eventos de fosforilación. Una vez que queda fosforilada, se van a fosforilar otras proteínas RAP, MEC, ERK, ¿sí? Y este ERK pasa al núcleo de la célula y ahí se va a encontrar con otros factores nucleares de transcripción, el CFOS, el AP1. Y estos factores de transcripción van a transcribir un mensaje en determinados genes que van a codificar para producir proteínas, diverso tipo de interleucinas o citocinas, que van a permitir la diferenciación celular, que el linfocito T helper se pueda diferenciar en otros tipos de células. Y van a regular el ciclo celular, bien que proliferen, lo usual es que proliferen más linfocitos T helper. Eso hace esa señal. Y acá para comentarles algo del estrés. El estrés está muy en boga hoy en día. Antes se concebía el estrés como algo que uno ya pues estoy estresado y ahí queda todo, ¿no? Ya no pasa nada, no es así. El estrés hoy día es concebido que es el gran causante de enfermedades, de cánceres. Y como así ya se ha estudiado bastante. En lo que es inmunología, por ejemplo, hay receptores para estrés, pero no es un receptor para estrés como tal. El estrés genera muchas hormonas
hormonas que tienen receptores a nivel de los linfocitos, activan vías de transducción de señales y al final también activan factores nucleares de transcripción, ¿ya? Y estos factores nucleares de transcripción también van a hacer producir una serie de proteínas proinflamatorias sobre todo, ¿sí? Todo el mundo tiene estrés, pero depende de cuánto uno controle su estrés, el control emocional sobre el estrés para que estas cosas patológicas no estén pasando, ¿ya? Entonces lo que les he dicho acá está escrito, ya se los dejo para ustedes. Y acá tenemos otra vía de transducción de señales, ¿ya? La señalización de la fosfolipasa C, que la tenemos acá. Esta fosfolipasa C lo que va a hacer, al final actúa sobre este sustrato y hace formar ¿qué cosa? El diacilglicerol. Diacilglicerol que va también a, se va a fosforilar, y fosforilan otras proteínas intermedias y al final se va a formar el factor, va a fosforilar el factor nuclear kappa beta, que es el gran factor de transcripción de las células inmunitarias, factor nuclear kappa beta, ¿ya? También a partir del diacilglicerol se puede fosforilar al final a este factor de transcripción, el AP1, ¿ya? Acá viene el RAS también, el RAS. Y de otro lado, esta otra gran vía de señalización que es el inositol trifosfato. ¿Qué hace el inositol trifosfato? Va a hacer acumular calcio en el citosol de la célula. De un lado saca calcio de este retículo endoplásmico, lo saca, y de otro lado hace ingresar más calcio. El acúmulo de calcio estimula a estas enzimas, la calmodulina y después la calcineurina. Y este va a fosforilar a factores de transcripción. Este se llama el factor nuclear de células T activadas. Factor nuclear de células T activadas. Son siglas en inglés, todo al revés. Bueno, y este hará expresar genes, también genes. Todo esto es vías de transducción de señales y acá vías de transcripción. Ya son factores de transcripción. Y acá ya va a venir la genética, genes, expresión de genes. Pero ¿qué es lo que hacen todos estos factores de transcripción al hacer expresar genes? Nuevamente, hacen producir citocinas proinflamatorias, interleucina 1, factores de necrosis tumoral, etc. Inhiben la apoptosis. Cuando se activa una célula se tiene que inhibir su muerte, su apoptosis, proteínas que inhiban la apoptosis. Proliferación celular, es esto que se producen proteínas que intervienen en el ciclo celular, en la mitosis, en la división y por lo tanto proliferación celular. Expresión de ligandos para que se puedan unir células con células, lo que hablaban antes de los ligandos celulares, que se expresen ligandos para que se puedan unir y se comuniquen células con células. Este factor de transcripción, el factor nuclear kappa beta, tiene tres componentes: el P50, P65 y Kb. Y cuando queda fosforilado este factor de transcripción, se separa el IKB. Acá tenemos separado. Se separa y queda 50 el P50 con el P65. Y estas dos fracciones son las que van a pasar al núcleo de la célula para transcribir un mensaje. Hacer expresar un gen, el cual le va a decir: vamos a formar un RNA mensajero que va a llevar el mensaje que me está encomendando esta célula, ¿sí? A partir de la unión de un ligando con estos receptores. Ahora, estos caminos de transducción de señales, de transcripción, no son únicos para una determinada unión de un ligando con un receptor. Muy variable, muy confuso, hasta ahora se estudia más y más de esto. Por ejemplo, la interleucina 1, al actuar sobre su receptor, también fosforila vías de transducción de señales
factores de transcripción, el factor nuclear kappa beta, y también de esa manera la interleucina 1 va a activar una célula sobre las cuales tiene sus receptores. Hablando del factor de necrosis tumoral, al actuar sobre una célula determinada, también la va a activar, la va a fosforilar, vías de transducción de señales, y al final factores de transcripción, el JUN y el FOS, AP1, JUN, FOS, y también va a ser expresar genes, ¿ya? Entonces, tienen en común muchas veces el accionar de la presentación antigénica, y cuando actúan ligandos, agroligandos, por ejemplo, interleucina 1, factor de necrosis tumoral, sobre sus receptores, van a tener en común poder activar algunas vías de transducción de señales, algunos factores de transcripción, y también en común hacer expresar genes que producen citocinas en común. Estos factores de transcripción, que están en todas nuestras células, alrededor de 535 factores de transcripción se han estudiado hasta el momento, todos ellos sirven para que determinadas células tienen más expresados factores de transcripción para, al final de cuentas, hacer sintetizar determinadas proteínas que, como repito, están hechas cada una de nuestras células. Entonces, ¿cómo es la diferenciación del linfocito T helper? El linfocito T helper sabemos que hay T helper 1, T helper 2, T helper 17, T helper 22, ¿sí? También hay linfocitos T supresor y los TREC reguladores. Entonces, ¿cómo es que se da esta diferenciación? Veamos. La célula dendrítica interdigitante presenta antígenos a los linfocitos T helper 0 en un estado indiferenciado. Y lo hace a través de complejos mayores de histocompatibilidad que representan al TCR, las moléculas coestimulatorias, el CD27, 1 y 2, que es lo mismo CD80 o 86, es lo mismo decir, ¿ya? Entonces se une con el CD28, que vienen a ser la segunda señal coactivadora, ¿sí? Segunda señal. Y hasta ahí es el linfocito T helper 0, ¿sí? Este linfocito T helper 0 va a recibir una tercera señal. Esa tercera señal va a estar dada por quién. Si esta bacteria que es captada por esta célula dendrítica es intracelular, esta bacteria le va a hacer producir interleucin 12, que tiene sus receptores en estos linfocitos T helper 0. Y a raíz de esa, por acción decisiva de interleucin 12, es que se van a producir la interleucin 2, el gamma interferón. Cuando se producen estas dos citocinas, este linfocito T helper se va a llamar linfocito T helper 1. T helper 1. El T helper 1 produce interleucin 2 y gamma interferón. Producto de estas tres señalizaciones, 1, 2 y 3. El decisivo es interleucin 2. Y cuando la bacteria es extracelular, la célula dendrítica interdigitante, igual las dos señales de activación, el 1, el 2, que ya conocemos, pero más bien cuando la bacteria es extracelular va a producir ¿qué cosa? Le va a hacer producir interleucin 4. Interleucin 4, y al actuar sobre los T helper 0, le va a hacer producir interleucin 4 nuevamente, interleucin 10. En este momento, esta célula se va a llamar linfocito T helper 2. ¿Sí? T helper 1 producen interleucin 2, gamma interferón, para generar, ya sabemos, inmunidad celular. Y el T helper 2 va a producir interleucin 4, 5, 6, 9, 10, 10, 13, para generar inmunidad humoral, ¿sí? Para eliminar bacterias extracelulares. Así es como se diferencia. ¿Quién hace entonces decisiva esta diferencia? Estas interleucinas acá, ¿ya? La cosa va un poquito más profunda. El linfocito T helper 1, tenemos nuevamente su TCR, el CD28, el receptor va interleucin 12,
Y en el camino van a activar factores de transcripción y factores de transcripción. Factores de transcripción, factores de transducción como el MAP quinasa T38 y un factor de transcripción llamado el TBET. Este factor de transcripción, el TBET, es el decisivo en hacer producir la interleucina 2 y el gamma interferón por los linfocitos T helper 1. En cambio, el T helper 2 tenemos su TCR acá, el linfocito T helper, el CD28, y acá más bien la interleucina 4. Y estos van a fosforilar un factor de transcripción, de traducción de señales MAP quinasa ERK. Y este va a fosforilar el factor de transcripción GATA3, el GATA3. Y este será el que haga, al final de cuentas, producir interleucina 4, la 5, la 10, la 3. ¿Sí? Y entonces este es nuestro linfocito T helper 2. Interleucina 4, MAP quinasa ERK, factor de transcripción GATA3, interleucinas, que es producida por el T helper 2. La cosa sigue siendo más compleja, pero todo esto ya lo he dicho, cuando la célula dendrítica es invadida por microorganismos extracelulares, se produce interleucina 4, T helper 0, después se diferencia en T helper 2, produce interleucina 4, 10, 13, y estos son responsables de inmunidad tumoral para eliminar microorganismos extracelulares. Y si es intracelular, se produce interleucina 12, hace diferenciar los T helper 0 en T helper 1, producen gamma interferón, interleucina 2, que va a propiciar inmunidad celular para eliminar microorganismos intracelulares. Pero el linfocito T helper 0 también se puede diferenciar en el linfocito T helper 17. ¿Y por qué? ¿Cómo es que lo hace eso? ¿Por acción de qué? Por acción, miren, interleucina 23, interleucina 6, factor beta transformante del crecimiento. Estas tres citocinas producidas básicamente por células dendríticas hacen que se diferencie en T helper 17, la que produce interleucina 17, la que es responsable cuando se produce en exceso en generar autoinmunidad. Esta interleucina 17 atrae también bastantes neutrófilos para la defensa, ¿ya? Pero el T helper 0 también se puede diferenciar en qué? En TREC, linfocitos T regulatorios. No se conoce muy bien, pero al parecer también solo la acción del factor beta transformante del crecimiento hace que el linfocito T helper 0 se diferencie en TREC, linfocitos T regulatorios, que van a frenar prácticamente todas las células inmunes, casi todas. Pero el linfocito T helper 0 también se puede diferenciar en T helper 9. ¿Por acción de quién? Interleucina 4 y finalmente factor beta transformante del crecimiento. El T helper 0, así como estos dos, se diferencia en T helper 9. ¿La que es responsable de qué? De generar respuesta inmunitaria humoral contra gusanos helmintos, y también es responsable de enfermedades alérgicas, ¿ya? Entonces miren cuánto de poblaciones de diferenciación de los T helper 0. T helper 1, T helper 2, T helper 17, T helper 9, los TREC, y todavía falta 22, también hay T helper 22. No voy a leer todo, va a ser práctico, si no, no se entiende. Entonces, repetir un poquito más de lo 1, los linfocitos T helper 1, inmunidad celular para eliminar microorganismos intracelulares. Los T helper 17 generan enfermedad autoinmunitaria, pero básicamente actúan sobre neutrófilos. Para estos neutrófilos ayudan a eliminar bacterias extracelulares, hongos. Los T helper 2 ya sabemos
al final de cuentas generan una respuesta inmunitaria, se activan linfocitos B, responsables de inmunidad humoral para eliminar todo lo que es microorganismos extracelulares. Los linfocitos T regulatorios pueden ser naturales o inducibles. ¿A qué se refiere eso? El timo puede producir de frente linfocitos T regulatorios, que son ¿qué? CD4 positivos, CD25 positivos y que tienen el factor de transcripción predominante que es el FOXP3, ¿ya? Estos son los linfocitos T regulatorios naturales, así salen del timo. Pero hay los inducibles, o sea, los por acción de ¿qué? De determinadas interleucinas. Por ejemplo, les he dicho que el factor beta transformante en el crecimiento al actuar sobre los TGN3 inducen a que se produzcan los TREG, CD4 positivos, CD25 positivos y el factor de transcripción FOXP3. Y estos linfocitos T regulatorios van a tener por función regular, stop, regular, no voy a entrar en el detalle, regular, frenar, el signo de frenar, prácticamente no a todas las células del sistema inmunitario. Regular la respuesta inmunitaria, ¿ya? Ya 2 minutos. Preguntas. Ahora vamos a ver las moléculas coestimulatorias que ayudan a coestimular a los linfocitos T. Acá tenemos nuestros linfocitos T gel, hablemos del gel. Entonces acá tenemos el complejo mayor de histocompatibilidad, el CCR, CD4, CD8, según sea el caso. Bueno, y adicionalmente hay lo que es moléculas coestimulatorias. Cuando habla de moléculas coestimulatorias es con el fin de coestimular, ayudan a coestimular, a activar a los linfocitos T helper. De un lado tenemos los receptores a nivel de los linfocitos T helper y de otro lado a nivel de la célula presentadora de antígenos, lo que se llaman los ligandos. Siempre que una proteína actúa sobre una célula, esa proteína es un ligando y en esa célula va a tener su receptor. Siempre se habla de ligando-receptor, ¿ya? Entonces acá de verde tenemos receptores y acá tenemos ligandos. Entonces, la principal molécula coestimulatoria ¿Ya se un techo? CD28 con el B7 y... la primera señal es esta. Sí, la primera. B71, B72, llamado también 80 y 86. 86. es que lo ha dicho más rápido. CD80, 86 es lo mismo que al actual sobre el CD28 es la principal señal coestimulatoria, ¿ya? La principal señal coestimulatoria, si ustedes recuerdan también, se llamaba la segunda señal de activación y acá primera señal coestimulatoria, de verdecito todo, ¿ya? Hay otras también, sí, CD40 ligando, no voy a entrar en el detalle, CD58, el FA3, CD2, que son moléculas de adherencia celular, BCAN1, BLA456, este sí es importante, el B7H con el ICOS acá, ¿ya? Esto es bien importante en la coestimulación del linfocito T helper. Esas de verdes activan. En un primer momento, cuando se hace la presentación antigénica, estas se tienen que expresar, todas las verdes, se tienen que expresar, ¿ya? ¿Para qué? Para ayudar a activar. Y en un segundo momento, cuando ya se elimina el antígeno, se van a expresar otras proteínas que van a ser las señales que se llaman coestimulatorias inhibitorias, que están de rojo, ¿ya? ¿Para qué? Para que se inactive el linfocito T helper porque ya se eliminó al antígeno. Y entonces acá vamos a tener la primera señal inhibitoria, que es la unión, miren, B71, B72 con el CCLA4, ¿ya? Es la principal señal inhibitoria. ¿Qué significa inhibitoria? Inhibir la actividad. En lugar de fosforilar, va a desfosforilar, ¿ya? Van a desfosforilar.
Entonces, todas estas con flechas de rojito son señales inhibitorias. Acá vendrá pues el ICAM1, el ICAM2 con el LGA1, el CD22 con el CD45, ¿sí? Son señales inhibitorias. Se llaman inhibitorias, tienen actividad tirosin-fosfatasa. ¿Qué es fosfatasa? De sacar el fósforo. En lugar de unir, sacar el fósforo, fosfatasa. Y acá se dan activadores tirosinquinasas. ¿Qué significa activación tirosinquinasa? Que van a agregar fósforo. Agregan fósforo, activan, prenden. ¿Ya? Entonces, para que veamos, esto ya lo conocemos, el TCR, el CD4, y acá nuevamente el CD80 o 86, ahora le han puesto 80 o 86 con el CD28, y estos ¿qué van a hacer? Es la segunda señal de activación o primera señal coestimulatoria que va a reclutar proteínas que van a fosforilar, ¿ya? Van a fosforilar. Entre las cosas que hacen, arreglos del citoesqueleto. Dentro de las cosas que hacen, van a por ejemplo, actuar sobre, van a ayudar a generar el trifosfato, inositol trifosfato. ¿Quién me ayuda? ¿Punto? El inositol trifosfato, 3, 4, 5, 3 fósforos. Actuta, PKB, son vías de traducción de señales, y al final todo esto de acá va a ayudar a fosforilar en general las 4 grandes vías que les he dicho de transducción de señales. Acá estamos viendo del inositol trifosfato, y al igualito, crecimiento celular, aumentar el ciclo celular, supervivencia celular. Y del otro lado, la unión más bien del CD80-86 con el CTLA4 va a dar lugar a que se desfosforile, sacar fósforos. Inhibición de la activación, de que no se activen el factor nuclear kappa beta, los factores de transcripción, que no se produzcan citocinas, ¿ya? Nada voy a leer. Reiterar un poquito más todo esto complejo, siempre cómo es las vías de transducción, todas las reacciones de fosforilación, y a partir del complejo mayor, del TCR, cómo se fosforila y cómo actúa por este lado el CD28, ayudando a fosforilar, todo lo que es ayuda a factores de transcripción. Y entonces todo es ayuda de fosforilización, factores de transcripción, y todo lo contrario es el CTLA4. El CTLA4, vamos a ver después exactamente cómo actúa en la desfosforilación. Tienen estas mitad inhibitorias que se llaman, el SHP1 y 2, y que actúan como fosfatasas que van a inhibir la fosforilación del SAP70, que era la señal triggering o de disparo, o van a inhibir la fosforilación de quién, del CD3, esta cadena epsilon que se fosforilaba. O sea, ahí es donde ataca esta unión del CTLA4, ¿ya? Para desfosforilar. Entonces, hay lo que se llama la superfamilia de receptores inhibitorios. Entonces, esta familia es el CHIF1, el CHIF2. Este CHIF1 es tirosin fosfatasa, el CHIF2 es inositol fosfatasa. Esta superfamilia de receptores inhibitorios van a tener una cola citoplasmática corta que se llama ITIN, mitad inhibitoria basada en tirosina. ¿Este ITIN qué hace? El ITIN, el CTLA4, su cola citoplasmática es corta, y esa cola citoplasmática corta tiene ITIN. Este ITIN recluta al CHIF1 y al CHIF2. El CHIF1 es la tirosin fosfatasa, el CHIF2 y inositol fosfatasa, que van a desfosforilar vías de tirosinquinasas
y este va a desfosforidar la vía del inositol trifosfato, ¿ya? Los van a desfosforilar. ¿Y esto dónde sucede? En las células, como los macrófagos, linfocitos T, del cual estamos hablando, en linfocitos B, en células más, en células natural killer, ¿ya? Es una común expresión que tienen ahí. Entonces, cuando hablo de cola citoplasmática corta, me refiero a esto. Por ejemplo, en los linfocitos T, B, hablemos del B, hay estos receptores. Receptor Fc gamma 2B, que es un receptor para una inmunoglobulina G en su parte Fc, acá. Después vamos a ver las inmunoglobulinas. Y este receptor tiene una cola citoplasmática corta. Tiene lo que se llama un ITIN, ¿ya? Y ese ITIN va a reclutar ¿qué cosa? Al CHIF1, al CHIF2, que actúan como fosfatases, desfosforiladores, una señal inhibitoria, ¿ya? Por ejemplo, a nivel del linfocito B. El linfocito B, el BCR del linfocito B va a traducir una señal positiva activadora, y en cambio este receptor una señal negativa inhibitoria. ¿Ya? Esos son los ITIN. Si yo hablo del CTLA4, ¿recuerdan? Sí. El CTLA4 tiene ITAM o ITIN. ITIN. Ahí está el CTLA4. Ahí está el CTLA4. Este CTLA4 tiene ITIN. Es ITIN mitad inhibitoria, basado en tirosina, recluta al CHIF1 y al CHIF2, que actúan como fosfatases. Y de esas maneras desfosforizan, ¿ya? A todo eso. Hay otras señales inhibitorias, sí, que se llaman los TOC. No voy a entrar ahí mucho en detalle. Estoy hablando de todo lo que es ahora inhibición. Cuando se eliminó el antígeno, tienen que expresarse receptores de inhibición y tienen que expresarse proteínas de inhibición. Proteínas como el DOC1, el DOC2, que también van a inhibir la fosforilación, por ejemplo, del SAP70 sobre todo, ¿ya? Después hay otras proteínas de inhibición que se expresan en ese segundo momento como el GSK. Este GSK3 es el principal proteína inhibitoria de ¿quién? De los factores de transcripción como el factor nuclear kappa beta, ¿ya? Inhibe muchas proteínas de activación, pero inhibe fundamentalmente a los factores de transcripción. Hay otras proteínas inhibitorias como los SOC, que van a suprimir ¿quién? A las vías de señalización que son dadas por las interleucinas. Todas las interleucinas, vamos en el próximo capítulo de interleucinas, las interleucinas para actuar sobre otra célula, esa célula tiene que tener su receptor, y al actuar la interleucina sobre su receptor, la va a activar a esa célula. Igualito, vías de fosforilación, y entonces van a tener ahí en las células, cuando ya se debe terminar esa función de esa interleucina, vamos a tener proteínas como las SOC, que estas proteínas son supresoras de las vías de señalización dadas por las interleucinas. SOC. Ahora, hay una colaboración mutua cuando la célula dendrítica interdigitante presenta el antígeno al linfocito T para decirle, ven, te voy a presentar a este enemigo que yo no puedo eliminarlo para que tú actives, ya sabemos lo que es activación, entonces lo puedes eliminar. Pero el linfocito T, helper, estoy hablando más del helper, en ese caso voy a decir, ya bueno, pues ya yo acepto todo esto, pero yo también voy a seguir, te voy a mandar señales para que tú también sigas enviándome señales positivas, ¿ya? No es que una vez nomás le envíe, sino el linfocito T helper también le envía señales a la célula dendrítica interdigitante para que ésta siga activa, presentándole antígenos. Y entonces el linfocito T helper va a producir una proteína que se llama el RAM ligando que tiene receptores en las células dendríticas interdigitantes, y a través de esto ayuda a activar a las células dendríticas interdigitantes para que produzcan una serie de proteínas, interleucin 12, CD40, BCLX, que es antiapoptósico, ¿ya? Esta es una manera como el linfocito T helper
o también el linfocito T citotóxico, según el caso, ayudan a activar a las células dendríticas. Pero hay otra señal que se llama la señal CD40 ligando CD40, ¿ya? Igualito, el linfocito T helper activo produce una proteína, el CD40 ligando, y actúa sobre el CD40 receptor de la célula dendrítica interdigitante para ayudar a activar, para que produzca distintas proteínas del complejo mayor histocompatibilidad 2, la B71 que ya conocemos, el CD54, ¿sí? El linfocito T helper en este caso es también un gran activador entonces de células dendríticas interdigitantes a través del CD40 ligando como el CD40, pero también ayuda a activar a los linfocitos B por este mismo mecanismo, CD40 ligando y CD40 receptor en los linfocitos B, ¿ya? Entonces los linfocitos T tienen esa acción dual, de que al mismo tiempo, y vamos a ver después, cuando los linfocitos B activen a los linfocitos T helper o las células dendríticas interdigitantes actúen a los linfocitos T helper, esta misma ayuda a activar a esta y ayuda a activar al linfocito B a través de la interacción CD40 ligando, CD40 receptor, ¿sí? Y ahora vamos a hablar de la memoria. Yo les he venido hablando que un 10% aprox de linfocitos T que generaban, se activaban, un 10% se diferenciaban en memoria. No entran en la batalla, me voy para otro lado y voy a guardar la memoria. Para cuando tú ingreses por segundo o más veces, yo rápido te genere una respuesta inmunitaria, ¿no? Esa era la idea del linfocito T de memoria, y cuando nos vacunaban, esos T de memoria, la vacuna generaba T de memoria para cuando ya entra el antígeno, rápido esa memoria entre a la batalla y rápido lo elimina, ¿no? Estos linfocitos T de memoria entonces sobreviven muchos años. No es para igual en todos. Unos viven un año, yo los he dicho, otros 5, otros 10, otros toda la vida, ¿sí? Pero viven mucho tiempo. Generan respuestas inmunitarias rápidas. De 1 a 3 días cuando ingresa el antígeno por segunda o más veces, rápido, en 1 o 3 días, rápido regenera, ¿no? A través de su TCR y DCR, los linfocitos T y B, rápido generan una respuesta inmunitaria de 1 a 3 días, bien rápido, como lo hace la inmunidad innata. La innata lo hace de 1 a 3 días, ¿recuerdan? Entonces, estas no mueren, ¿por qué? Porque expresan más proteínas antiapoptósicas. Hay toda una clase después que vamos a hablar de apoptosis, proteínas antiapoptósicas, las más clásicas y conocidas, el BCL2 y el BCL-XL, ¿ya? Esas son proteínas antiapoptósicas. Se autorrenuevan, casi no mueren, tienen esa propiedad. Entonces, juegan un rol, yo ya les dije eso, la interleucin 7, la 15 y la 17 juegan un rol fundamental en la diferenciación hacia memoria. Estas hacen expresar más proteínas antiapoptósicas, estimulan su proliferación de estos linfocitos. Son fundamentales para que sobrevivan tanto los CD4 como los CD8, ¿sí? Tienen una alta expresión para el receptor de interleucin 7. A ese receptor de interleucin 7 se le llama CD127, ¿sí? El marcador general de los linfocitos T de memoria, ¿cuál es? Esto les he dicho, CD45 rojo. Pero hay más marcadores, sí hay más marcadores, ¿ya? Sí hay más marcadores. Entonces, el CD127, el CD que es el receptor para interleucin 7, y el CD27, en realidad no se conoce muy bien su función, pero sirven van a servirnos de marcadores de memoria, vamos a ver después, ¿ya? Y hay otros marcadores, sí, que no vamos a entrar en detalle. Entonces, hay 3 subpoblaciones de linfocitos T de memoria: los centrales, los efectores y los residentes.
Veamos los centrales. ¿Cuáles son esos centrales? Esos centrales, aparte del marcador general que les he dicho, va a presentar estos marcadores, el CD62 ligando y el CCR7, el Ronaldo, ¿sí? CCR7. ¿Dónde están estos linfocitos T de memoria central? Están en los ganglios linfáticos y en el vaso. Ahí donde usualmente están los linfocitos T, los cuarteles generales. Ahí están ubicados los centrales. Cuando va la célula dendrítica interdigitante y viaja y le va a presentar los antígenos a los linfocitos T, ahí están estos centrales. Ahí se diferenció un 10% y ahí están. Esos son los linfocitos T de memoria centrales. Están ahí, ¿ya? Entonces, estos poseen una rápida respuesta proliferativa y potente. En pocos días se diferencian en linfocitos T de memoria efectores. Esos son los que van a viajar y vamos a ver después, ¿ya? Estos son los únicos que producen interleucin 2. Entonces los linfocitos T de memoria centrales son los que están en el vaso, en el tipo. Bueno, esta es una gráfica para ver la diferenciación de T helper 1, T helper 2, T helper 17, T regulatorios. Y acá los centrales de los cuales estamos hablando, ¿ya? Un 10% se van a diferenciar en precursores de memoria central y acá los vamos a tener aquí de memoria centrales. Esto no está gráfica, creo que lo voy a volar. ¿Y cuáles son los efectores? Los efectores ya no tienen ni el CD62 ligando ni el CCR7 que tienen los centrales, ¿sí? Y estos son los que van a viajar, son los que van a recircular por la sangre y la linfa. ¿Y a dónde van a ir? A ubicarse en los tejidos periféricos, allá por donde está ingresando el antígeno, ¿ya? Ahí. ¿Dónde ingresan más? Por mucosas. Y ahí se van a ir a ubicar estos. Expresan mayor cantidad de estas moléculas de adherencia celular que son las integrinas, B1, B2. También hay todo un capítulo de integrinas, moléculas de adherencia. Y por eso es que rápido van a entrar a los tejidos inflamados donde están los antígenos, donde están entrando los antígenos. Se activan rápido, tienen funciones efectoras rápidas, ¿sí? Rápido van a producir distinto tipo de interleucinas, distinto tipo de interleucinas en relación al antígeno que está entrando, ¿ya? Tienen alta actividad citolítica, no son tan efectivos con la lucha contra tumores. Estos no proliferan mucho y quienes sí proliferan son los linfocitos T de memoria centrales. Y hay otros linfocitos T de memoria residentes. Estos residentes tienen otros marcadores, CD69 y CD103. Expresan unas moléculas de adherencia S-lectina y P-selectina. Se encuentran siempre en el tejido donde ocurrió la infección primaria, ya que no migran. Entapó la piel un determinado antígeno y en la piel, ya les he dicho, con las mucosas se entabla ya una primera respuesta inmunitaria. Ahí ya los linfocitos T, hablando de los T, ahí entablan ya una lucha, ¿sí? Y una primera lucha. Y esos linfocitos T que se activan, un 10% se diferencian en memoria y ahí se quedan, y estos son los residentes, los que ahí nomás se quedan. Estos no viajan para nada, estos no van al TIM o a generar memoria central, nada. Estos se quedan ahí, ¿ya? Se encuentran siempre recluidos en el tejido donde ocurrió la infección primaria. Producen también rápido determinadas interleucinas en relación al agente microbiano que ingresa. Entonces acá tenemos a los linfocitos de memoria central, ¿sí? Se expresan CD62 ligando y CCR7, ¿no? Memoria central. Los linfocitos T de memoria efectores no expresan ni CD62 ligando ni CCR7. Y los de memoria residentes expresan CD69 y CD103. Todos expresan ¿cuál? CD45 RAW. Sí.
Ya. Desarrollo de los linfocitos T memoria. Como les digo, esto es un poco, este desarrollo todavía tiene otras cosas más. Mejor no les digo y ustedes lo leen, ¿ya? Más o menos lo van a entender. Ay, Dios. Para decirles que los linfocitos, los T regulatorios, también tienen memoria. Entonces, ¿a qué conlleva, al final de cuentas, a qué conlleva entonces el reconocimiento antihigiénico? ¿A qué conlleva el reconocer y el activar linfocitos T? Número uno, que se produzcan proteínas, ¿no? Ya sabemos, vías de traducción, vías de transcripción, activación de genes, síntesis de proteínas. Proteínas que tienen que ver con ¿qué? Con la proliferación de los linfocitos, intervenir en el ciclo celular, hacer proliferar gran cantidad. Eso se llama generar expansión clonal. El clon es un grupo, que ese pequeño grupito sea un gran grupo, ¿sí? Siempre antígeno específico. ¿A qué más conlleva? Ya hemos visto a la diferenciación de células, ¿sí? Que los T helpers se diferencian en todos esos que hemos dicho, ¿sí? Diferenciación celular. Y cada una de ellas va a secretar distintas citocinas. Eso lo vamos a hacer en la siguiente clase, que es inmunidad, no, 2 clases más, inmunidad celular. Cada una de las interleucinas que secretan los linfocitos para generar inmunidad celular y inmunidad humoral. Y finalmente diferenciación hacia memoria, ¿no? Para eso es que se activan, ¿sí? Para eso se activan nuestros linfocitos, para proliferar, para diferenciar de linfocitos T de memoria, T de efectores y una parte en memoria. De ser unos pocos linfocitos, una clona, se van a proliferar y va a haber bastantes linfocitos. Acá debería ser más grandototes. Este es tanto para los linfocitos T helper como los T citotóxicos. La proliferación en general es para linfocitos, incluyendo los linfocitos B. ¿Sí? Ahora, entonces, cuando se activan los linfocitos, los linfocitos, estoy hablando más de los B, después vamos a hablar de los B cuando hablamos de inmunidad humoral. Al final se producen muchas interleucinas, las siguientes clases de interleucinas. Muchas interleucinas y muchas de ellas con un carácter inflamatorio. Y yo les he dicho, al final, la parte efectora final de la respuesta inmunitaria es inducir inflamación. ¿Sí? Efectora es inducir inflamación. Esta inflamación va a estar dada por las interleucinas fundamentalmente. Interleucinas como el factor de necrosis tumoral, interleucin 1, gamma interferón, ¿sí? Que al actuar sobre macrófagos le hace producir prostaglandinas, leucotrienos, óxido nítrico, radicales libres de oxígeno. Todos estos que son mediadores proinflamatorios, producen daño en nuestras propias células. Y ese daño se traduce en que todo daño en nuestras células no es otra cosa que inflamación. ¿Y qué es inflamación? Es sentir dolor, es sentir calor, enrojecimiento y aumento de volumen, tumor, ¿ya? Eso es inflamación, esos 4 signos. Todo eso está producido por interleucinas proinflamatorias. Interleucin 8, factor de necrosis tumoral, atraen neutrófilos. La 17 también, si recuerdan. Y los neutrófilos, cuando van a un sitio de batalla para eliminar microorganismos extracelulares, no es que van a matar nomás los microorganismos extracelulares, liberan todo su contenido, su material de guerra afuera y nos causan daño, por lo tanto inflamación a nuestras células. El interleucin, ¿a quién atrae? A los eosinófilos. Los eosinófilos también tienen material de guerra para matar ¿qué? El mitos. Bien ha dicho el mito.
para matar parásitos enteros fundamentalmente. Interleucin 4, mastocitos. Interleucin 1 hace liberar ácido araquidónico, prostaglandinas, leucotrienos, óxido nítrico, hace liberar polafenasas, producción de reactantes de fase 1 por el hígado. Todo esto es un proceso inflamatorio efector que se da al final. El final es eliminar al microorganismo, más o menos ya hemos visto cómo se elimina, pero siempre acuérdense de la palabra, cuando hay eliminación de microorganismos hay inflamación, daño a nuestros propios tejidos para ponernos en alerta de que estamos siendo agredidos por algo. Ya, hasta acá nomás la clase. Recién me han dado sus notas.